Dios. Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, Dios es maravilloso y fiel. Nos permite esta oportunidad de poder reunirnos y poder estar en un propósito. Recordemos que cuando nos congregamos tenemos un propósito claro, un propósito hacia arriba, es darle gloria a Dios, darle gracias, exaltar su nombre, y un propósito hacia adentro, ser edificados, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces, la confianza es que cumplamos ese propósito. Por eso la primera parte del culto, del servicio, es hacia arriba. Entonces adoramos, alabamos, damos gracias, oramos. Y la segunda parte entonces es hacia adentro. Recibimos la palabra, somos enseñados, instruidos y le damos también gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a esa segunda parte. Vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable a nosotros. Ya nosotros lo alabamos y adoramos a Él. Ahora, Señor, habla a mi corazón. Amén. Ore conmigo si desea y ore por mí también, por favor. Amado Rey, gracias. Tuyo es el poder, la gloria, la honra. Tuyo todo es el honor, Señor. La alabanza es para ti. Y todos nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Somos ovejitas que estamos en tu redil, buscando, Señor, cada día obedecerte y agradarte y seguirte fielmente. Enséñanos hoy de tu palabra lo que tú quieres. Transfórmanos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a entender, Señor, tus caminos, tus propósitos, tus planes para no apartarnos. Danos fuerza, por favor. Gracias por tan grande privilegio esta mañana de reunirnos a estudiar tu palabra. Haz que mi vida pueda ser ese canal de bendición, ese instrumento tuyo. Yo me quito, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras, por favor. Gracias, Santo. Haz que el corazón de cada uno esté dispuesto, atento, sensible. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles pasado, no sé, seguramente algunos estuvieron o algunos estuvieron a través de la red. Estuvimos mirando un salmo, pero el tema quedó empezado, hermanos. Entonces vamos a continuarlo y espero que sea de edificación y bendición para todos. Vamos a continuar. ¿Alguien recuerda qué salmo estudiamos? Alguien que haya venido, ¿no? 137, gracias hermana Alejandra. Eso es, vamos a mirar el Salmo 137 y estamos hablando acerca de ese salmo. Estuvimos mirando que entre los salmos, este salmo es un salmo huérfano. Se les llama huérfano porque son salmos que no tienen reconocido su autor, que es difícil reconocer quién es el autor de ese salmo porque ese salmo parece ser que fue escrito en Babilonia. Entonces seguramente no fue escrito por David, ¿no? Y que ese salmo es un salmo que cuenta una tragedia, que habla de una condición lamentable en que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento, y es en Babilonia. Bueno, vamos a avanzar. Salmo 137, démosle una leída porque vamos a hacer un repaso y luego entonces continuamos con el tema. ¿Están ahí? Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrastradla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada.
bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía, es un salmo un poquito delicado, pero muy, muy diciente a la condición del pueblo de Dios. Decíamos que el pueblo de Dios habitó en 4 lugares. Recordemos que el Antiguo Testamento es una figura clara de la historia del pueblo de Israel para el futuro, de lo que estamos viviendo ahorita de la iglesia. Recordemos dónde empezó el pueblo de Israel. Empezó en Egipto. Egipto es el primer lugar en donde Dios los tuvo a ellos y donde los hizo una nación. A Egipto llegaron siendo apenas 72 personas y cuando salieron eran más de 600,000. Eran 600,000 hombres que podían tomar espada, o sea que 600,000 mayores de 21 años. Ahora, ¿cuánta gente sería entonces? Algunos dicen que eran 1,5 millones, otros dicen que eran 3 millones. Eran muchas personas. En Egipto es el lugar donde se empieza a sentir la necesidad de Dios, pero donde hay una influencia cultural y una influencia religiosa pagana muy fuerte. Tal vez muchos de nosotros estuvimos en Egipto, si no decir todos. Alguien diga que no porque nació en un hogar cristiano, pero usted tiene su Egipto y yo tengo mi Egipto. Ese es el lugar donde el mundo nos quiere abrigar y donde nos quiere perder del camino de Dios. Pero ellos salen de Egipto y salen ¿hacia dónde? ¿Recuerdan? Hacia el desierto. Y de Egipto hacia el desierto fue una ruta solamente por medio de las pruebas. Egipto quedó en ruinas, por eso salieron de Egipto, porque en Egipto vinieron plagas, vinieron dificultades, situaciones que hicieron que el pueblo tomara la decisión de salir. Es decir, que no solamente eran las pruebas para Egipto, sino también para los israelitas. Ellos salen de Egipto apresuradamente, salen en una noche, la noche de la Pascua, y entran al segundo lugar en donde habita el pueblo de Dios, el desierto. En el desierto es terrible, el desierto sabemos lo que es desierto, lugar de pruebas, de soledad, pero también es un lugar de encuentro con Dios, de sentir la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios enseña la ley, donde Dios les dio el mandamiento, y es un lugar donde ellos dependían completamente de Dios, de que hiciera llover maná, de que hiciera salir agua de la peña. ¿Qué es el desierto en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios? Es la dificultad que nos viene cuando nosotros queremos buscar a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de salir a adorar a Dios, Faraón se enojaba y decía, están ociosos, no tienen nada que hacer. Cuando los dejó salir de mala gana y finalmente los persigue. Y saben ustedes la historia, cómo Faraón queda sepultado en el mar con todo su ejército y ellos entran al desierto. El desierto fueron 40 años, Egipto fueron 430 años. El desierto fueron 40 años de dependencia de Dios. El desierto es cuando usted decide entregarse al Señor Jesús a través de pasar las aguas del mar, que es el bautismo. Y usted entra en el desierto y en el desierto se le vuelve el mundo a cuadritos, porque a usted lo botan del trabajo por lo evangélico, porque a usted la familia lo menosprecia, porque a usted parece ser que el dinero ya no le alcanza porque ya no hace nada ilícito, sino que todo tiene que ser legal, porque usted ya depende de Dios y entonces no depende de su destreza o de su sagacidad para hacer las cosas. Y entrar en el desierto es entrar en un camino difícil, pero donde Dios empieza a formarnos y a instruirnos. Y tal vez haya esta mañana alguien que está en el desierto, tal vez haya alguien que por causa de seguir al Señor esté pasando pruebas en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en su vida personal. Pero qué especial es estar en el desierto. Es el lugar donde Dios habla. Cuando le compartimos a las personas que están en las prisiones y luego salen, ellos siempre dicen, hermano, la cárcel fue el desierto, pero fue el lugar donde sentí a Dios de tú a tú, donde Dios me hablaba cara a cara, donde yo sentía que Dios estaba conmigo en medio de toda esa prueba. El desierto es bonito, pero no en el momento, porque la Biblia dice que ninguna disciplina al momento es motivo de gozo, sino de tristeza. El desierto es bonito, pero cuando ya hemos pasado por él y nos acordamos de él como de aguas que pasaron. Pero es lindo recordar el desierto y decir, recuerdo cuando pasé estas pruebas, estas y estas,
Y es lindo no olvidar el desierto, siempre tener presente que ese desierto es para bien. Amén. Nunca es para mal. ¿Ustedes se imaginan que hubiera salido el pueblo de Israel de Egipto directamente a Canaán en un vuelo, que hubieran estado en 6 horas? ¿Cuánta falta hace el desierto para nosotros verdaderamente valorar lo que tenemos y lo que no tenemos? Valorar lo que es la soledad, la tristeza, la dificultad, pero valorar también lo que es la misericordia de Dios. ¿Alguno está en el desierto? No levante su mano. Solamente disponga su corazón y dele gracias a Dios por ese desierto. Pero después que ellos están en el desierto, llegan a la tierra de Canaán, la deseada. Sión la llaman. Sión es uno de los montes de Jerusalén y es el monte donde se colocó el lugar de Dios. Bueno, estamos diciendo que esa palabra ahorita se usa mucho y se escucha mucho de los sionistas y de los antisionistas. Y el sionismo es un movimiento político que está en la defensa de Israel, en el propósito que Israel sea nación y esté ocupando el territorio y que su capital sea Jerusalén, Sión. Y por causa de eso hay guerras y están los musulmanes colocados allá en Jerusalén también y no quieren moverse. Y el sionismo es buscar que Jerusalén sea la capital de Israel y que los judíos tengan su templo allí. Bueno, pero eso es política. En lo espiritual tiene un trasfondo más severo y es pensar que hay un lugar, una nueva Jerusalén, un lugar celestial, una patria por la que nosotros tenemos que luchar todos los días y por la que tenemos que estar guerreando para un día estar allá, y creemos que un día estaremos allá. Y dice la Biblia que Juan la miró y la vio venir del cielo como una novia ataviada, y dice que venía como un jaspe, como una piedra de diamante gigantesca, y la vio gloriosa. Y en Apocalipsis al terminar dice que los que escuchamos esa palabra digamos ven, que nosotros anhelemos esa Sión, esa ciudad celestial donde vamos a habitar con Dios. ¿Cuánto la anhelan? Amén, ¿verdad? Pero la Sión terrenal en la que habitó el pueblo de Israel es la Sión en donde ellos recibieron una tierra por heredad, que era la tierra de los jebuseos, de los cananeos, y esa tierra tenía muchas propiedades. Es la media luna fértil, es una tierra muy fértil, muy buena, y en esa tierra ellos se deleitaron. Fue la época de oro, de frutos grandes, de mucho oro, donde la plata no valía era el oro, y donde ellos pasaron muy bien, fueron una nación cabeza de naciones. Es decir que Sión fue la época de oro y de abundancia, de gobierno, de paz, de gloria, de cabeza y no de cola, el lugar de las promesas cumplidas. ¿Cuántos están en Sión? Qué lindo es estar en Sión, hermano, uno ver que Dios ha cumplido sus promesas con uno recordar esos desiertos y recordar esas dificultades y decir, como aguas que pasaron. Qué bonito uno recordar cuando su familia estaba lejos de Dios y el Señor la ha traído a los pies de Cristo. Qué lindo es uno recordar cuando uno estaba sin trabajo, en la ruina, endeudado, y ahorita hasta presta plata. Esa es Sión, es cuando Dios nos pone por cabeza, es cuando Dios nos coloca arriba, es cuando Dios empieza a llenarnos de sus bendiciones y sus misericordias. ¿Por qué? Por gracia. Pero Sión, hermanos, en la vida cristiana, es ese estado donde tenemos que cuidarnos, porque ellos no se quedaron en Sión. Y ahí vamos a la parte de la que habla el Salmo. El Salmo habla de cuando ellos fueron a parar, ¿a dónde? A Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es una ciudad fundada donde originalmente estuvo la Torre de Babel. Babilonia no existe hoy porque hubo una profecía sobre Babilonia que iba a ser arrasada completamente y nunca más iba a ser reconstruida. Hoy se conocen las ruinas de Babilonia. En Babel empezó Babilonia, y Babilonia es el imperio, digámoslo así, donde es la exaltación humana. Babel, recuerdan que Babel fue el proyecto donde el hombre quiso hacer a un lado a Dios y el plan de Dios. Dios les había dicho que llenaran la tierra
y ellos dijeron: no nos vamos a mover, vamos a hacernos un gran nombre y vamos a hacernos una torre para que nos recuerden las generaciones, y empezaron el proyecto de la Torre de Babel, que es donde surge la confusión de lenguas. ¿Se acuerdan? Es la única explicación que hay del por qué los diferentes idiomas, y es de la Torre de Babel. Dios confunde sus lenguas, ellos no pueden hacer el proyecto y entonces se dispersan. Luego de Babel viene, pasados muchos años, a fundarse la ciudad de Babilonia, y esos babilonios son los que tomaron cautivos al pueblo de Israel. Bueno, los asirios también tomaron una parte, pero propiamente Judá cayó en manos de Babilonia. ¿Qué hizo Babilonia? Ya en Babilonia es tremendo, hermanos, es un estado diferente. Caer a Babilonia no es lo mismo que estar en Egipto. Estar en Egipto es estar sin conocer a Dios ni su palabra, estar contentos con lo que se come, con lo que se vive. En Egipto tomamos cerveza y nos parece muy rica, aunque sabe muy feo. En Egipto participamos de cosas perversas, hablamos lenguaje mundano y nos parece que todo el mundo habla así, que eso está bien. En Babilonia no. En Babilonia ellos están aquí permanentemente conscientes de que hay un camino diferente, de que hay una norma, de que hay un Dios. En Babilonia ellos no son esclavos, en Babilonia son mendigos. En Babilonia ellos no comen puerros y cebollas y ajos como comían en Egipto. En Babilonia comen estiércol. Van detrás de los carros estercoleros, detrás de los que recogían la basura. Van comiendo de lo que se cae. Ese Babilonia nos hace mirar a las personas que se apartan del Señor y van a caer al mundo de las drogas. Y usted habla con ellos y fueron cristianos y ahorita no sabe qué son, porque ellos conocen el camino y hasta le recitan a usted la Biblia, pero ellos están en Babilonia, no en Egipto. Es bien diferente, hermanos. Ahora nosotros tendríamos que analizar el Salmo y pensar, bueno, y entonces, ¿cómo cayeron allá? ¿Cómo llegaron a Babilonia? Y eso es lo que quisiera que miráramos y avancemos. Volvamos a mirar el Salmo y vamos a mirar en 4 partes el Salmo también ágilmente. También sigamos repasando para los que estuvieron el miércoles. Todavía aquí estamos repasando. Y esas 4 partes hablan del sentimiento que está expresando el escritor del Salmo. Estamos diciendo que ese Salmo no sabemos por quién fue escrito, pudo haber sido escrito por Esdras, o por Nehemías, o por Daniel, que también estuvo en Babilonia, o por Ezequiel, o por Sadrach, o Abednego, no sé, uno de esos que estuvieron allá en Babilonia. El caso es que el asunto es que el Salmo no sabemos bien quién lo escribió, pero lo escribió alguien en vivo y en directo, estaba allá. Él habla en primera persona y él dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Qué es lo primero que sucede en Babilonia? Hay una tristeza, hay un remordimiento, hay un sentimiento de nostalgia y de culpa. Hay un quebranto por los recuerdos de lo que fue la vida en Sión. Es un tormento permanente, hermanos. La persona que se ha descarriado y anda lejos del Señor está atormentada porque el enemigo en todo momento le trae los recuerdos. Cuando pasa por la iglesia, cuando pasa por un lugar donde están cantando alabanzas, cuando ve a alguien que va con su Biblia en la mano, cuando ve una familia linda caminando juntos hacia la iglesia, todo eso le viene a la memoria y le hace sentir tristeza. Cuando escucha a alguien que habla de Dios mientras él está callado y se avergüenza. Cuando alguien lo evangeliza y él no encuentra qué decir porque por dentro le está quemando esa palabra y sabe muy bien de lo que le están hablando. Eso es tremendo, hermanos. Dice que esos recuerdos los atormentaban y colgaron los instrumentos. Los instrumentos, hermanos, son un símbolo muy importante. No podemos alabar a Dios si no tenemos libertad. El cautivo no puede alabar. Colgar los instrumentos es cuando dejamos de cantar alabanzas a Dios con libertad. Y ese es uno de los primeros síntomas de la persona que está bajando espiritualmente hacia Babilonia. No fluye la alabanza, no le fluyen cánticos, no
No sabe por qué, pero no le brota un cántico para Dios. Ellos colgaron sus arpas. El pueblo que era alegre, que danzaba, que andaba en fulgor y en fiesta, ahora están avergonzados. En el versículo 5 y 6 habla de esa primera tristeza y dice: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ellos tenían dos asuntos que no podían olvidar, que eran el motivo de su gozo, y dice que nunca lo podían olvidar. Dice, no se podían olvidar de que encontraron un día gozo en Sión, es decir, que era el motivo de su alegría haber estado. La alegría verdadera se siente en la presencia de Dios. Cuando una persona se aparta del Señor, no encuentra deleite en tener un carro lujoso, no encuentra deleite en tener muchas mujeres o en tener muchos hombres, no encuentra deleite en gastar dinero, en pasear, no encuentra deleite. Y muchas veces hasta se suicida en medio de la abundancia y su vida está vacía. Eso está diciendo él, y él dice, no hay motivo de preferente gozo que estar en Sión, o sea, que estar en la presencia de Dios. Y eso lo reconoce ahí el salmista, como lo está escribiendo respecto al pueblo. Y ellos también están recordando que en Sión había verdadero deleite. Dice, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Está diciendo que nunca había sentido una alegría como la que sentía en la presencia de Dios. Seguramente usted alguna vez ha hablado con personas que se han apartado de Dios y usted ha escuchado esos dichos que yo estoy diciendo, que le dicen a uno, hermano, no, es que yo tengo un vacío muy grande y yo no soy capaz de volver, y yo no soy capaz de levantarme. Y es ese sentimiento de haberse apartado y no querer. Pero eso son etapas, porque lo más tremendo es que cuando la persona está recién apartada, Satanás lo hace enorgullecer y revolcarse en el pecado hasta cuando la persona vuelve en sí. Avancemos. Segundo, un libro que está muy a la par con el Salmo 137 es el libro de las Lamentaciones, decíamos. El libro de las Lamentaciones, si usted quiere ir allá conmigo, vayamos al capítulo 2, por favor. Lamentaciones es un libro que dicen que lo escribió Jeremías, pero no es tan firme decir que lo escribió Jeremías, porque si bien Jeremías era llamado el profeta llorón por causa de todos sus sufrimientos, y compuso endechas, compuso algunas endechas también, pero Jeremías no estuvo en Babilonia. Es decir que el libro de Lamentaciones es otra experiencia viva. El que está escribiendo Lamentaciones está allá también, en vivo y en directo, experimentando el dolor. Y miren lo que dice respecto a la tristeza y la nostalgia, que sienten en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino?, decían los niños. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Estas personas estaban viendo morir sus niños de hambre. Ellos ahora eran indigentes en Babilonia y sus niños les pedían que les dieran, que dónde está el trigo, que dónde está el pan, que le dieran de mamar. Le pedían los bebés a sus mamás y ellas no tenían ni siquiera que darles, ni siquiera de su pecho. Dice la Biblia que se comieron a sus niños, que las mamás cocinaron a sus niños para comérselos del hambre tan terrible que tuvieron en Babilonia. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Era un permanente lloro de la tristeza de añorar lo que había sido su vida antes. Segundo, volviendo al Salmo, ¿no? ¿Qué vemos más en el Salmo acerca de
de la condición. Segundo, hay vergüenza. Versículos 3 y 4. Hay burla y hay menosprecio. Dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es decir, que los babilonios se los burlaban, los veían con sus arpitas colgadas, con sus instrumentos colgados, y les decían: bueno, ¿y por qué no cantan pues? Pónganse a cantar. Y ellos decían: ¿con qué ganas? La gente se burla del que se aparta del camino de Dios. Usted se vuelve el hazmerreír de las personas. No sé si se recuerda la historia de Sansón, un hombre tan famoso, con tanta fuerza, tan atractivo, con tantas conquistas, y terminó en Babilonia. Bueno, terminó ayúdenme, en Gaza. Y Sansón terminó en Gaza, pero digo en Babilonia, en el estado espiritual. Cayó Sansón y sus enemigos hicieron de él un juguete, dice textualmente la Biblia. Y decían los filisteos: tráiganos a Sansón para divertirnos. Tal vez en el trabajo, unos compañeros de trabajo lo toman de burla y dicen: ¿qué pasó con el evangélico, con el aleluya? ¿Y ahorita qué está escuchando? ¿Y ahorita qué está hablando? Y también cuenta chistes verdes. Hay motivo de burla de la gente. Hay motivo de burla de la familia. Cuando ve que usted no sale el domingo ya para la iglesia, cuando ve que usted ya no tiene la Biblia. Satanás está listo para acusar y para burlar y para menospreciar. Y eso es lo que ellos están viviendo allá. Sus enemigos se burlan de ellos y les piden que alaben, canten, y ellos no pueden cantar. Es la burla y la vergüenza cuando nosotros volvemos atrás. Dios nos libre de ese camino de regreso a Babilonia. Y quiero volver a Lamentaciones en el capítulo 2. En el versículo 15 habla de la vergüenza que ellos estaban pasando. Versículo 15 hasta el 16. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, hablando de Jerusalén. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían perfecta de hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron, crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Así te quería ver. Yo sí decía: terrible, hacen burla. Veían a Jerusalén destruida, quemada, sus muros caídos, y pasaban y se reían. Esta era la ciudad de eterna gloria, esta era la ciudad del gran rey. ¿Dónde está? Así hacen burla de la persona que se aparta del camino. Y por eso quiere Satanás, y trabaja todos los días porque haya gente descarriada. Hermanos, es lamentable, pero está escrito. Para nuestra época son cantidades y cantidades de personas que se apartan del camino de Dios, que no permanecen, que no prevalecen. Pero está escrito en la Biblia que vendrán tiempos de apostasía. Dice la Biblia: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué tanta gente se descarría y por qué tanta gente se aparta? Sería bueno pensar en eso. Y vayamos adelante con el Salmo, y más adelante vamos con esto. La última parte del Salmo es el versículo 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Miren lo que está diciendo el escritor del Salmo. Está soltando una palabra de maldición, una imprecación contra las personas que supuestamente son los culpables de la ruina que están llevando ellos. Y una imprecación muy fuerte, porque está diciendo que es bienaventurado, feliz el que agarre los bebés, porque es una práctica abominable, y ustedes lo vieron triste y lamentable en lo que pasó el 9 de octubre
de lo que hicieron los filisteos de hoy, los habitantes de Gaza, de la Gaza de hoy, con el pueblo de Israel el día del 9 de octubre, fue 9 de octubre, ¿sí? 7 de octubre, gracias. Hicieron eso, sacaron bebés de vientres, mataron niños contra la pared. Cosas terribles, son prácticas bien perversas, pero aquí el salmista está diciendo que qué bueno que se las hicieran a los babilonios. Eso es una imprecación, una maldición. Y le quiero decir, la tercera etapa del Salmo habla de lo que siente la persona que se aparta de Dios. Siente enojo y frustración, y en ese enojo y frustración empieza a buscar culpables de su desgracia. Y algunos culpan a su esposa. Por culpa de mi esposa, y se amargan contra la esposa. A veces hay divorcios y hay cosas de esas. Algunos están muy enojados contra su familia, algunos están enojados contra sus compañeros de trabajo, pero peor, algunos están enojados contra la iglesia, contra los hermanos. Y uno los escucha y uno se encuentra personas que hablan cosas terribles, enojados, pero muy enojados en contra de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, de los servidores. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Siempre estamos buscando un culpable de nuestra desgracia. La Biblia cuenta de Adán, que no asumió, sino que dijo, la mujer que me diste. De Eva, que no asumió, sino que dijo, la serpiente. De Caín, que no asumió. No asumimos nuestra condición. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 39, uno de los lamentos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Está diciendo, ¿de qué nos podemos lamentar? ¿Contra quién nos podemos amargar? ¿Quién es el culpable de mi ruina? Si Adán hubiera dicho, Señor, he pecado, como dijo David, tal vez otro gallo cantaría, porque Dios es un Dios de misericordias. Pero cuando nosotros, en vez de reconocer que estamos mal, que hemos pecado y que hemos bajado, empezamos a buscar culpables de nuestra desgracia, y eso nos afecta más la herida, porque eso le añade otro problema al conflicto. Y es que ahora ya no solamente estamos mal con Dios, ahora estamos mal con nuestro prójimo también. Y es que ahora ya estamos más lejos todavía de la reconciliación, porque estamos añadiendo a un pecado otro pecado. Entonces el escritor de Lamentaciones está diciendo, hay algo de que nos tenemos que lamentar de haberle fallado a Dios. Eso debe ser de lo que nos debemos lamentar y en lo que debemos llorar todos los días, porque esa es la tristeza que le agrada a Dios, no la tristeza según el mundo, sino la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento. Hay un solo culpable de ir por el camino de Sión, por el camino lejos de Sión y hacia la Babilonia. El culpable, ¿quién es? El culpable es Satanás. ¿Tiene más autoridad Satanás sobre mí que yo mismo? Dios le dijo a Caín, le dijo, el pecado está a la puerta, y llama y dice, pero con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el Señor le dijo a Caín, usted decide si le abre o no a Satanás que le está tocando la puerta. ¿Y qué decidió Caín? Le abrió. Y sabemos el resto, ¿no? Quiero que miremos por qué camino se llega a Babilonia. Bueno, para llegar a Dios solamente hay un camino. ¿Cómo se llama? Y para apartarse de Dios, ¿cuántos caminos hay? Multitud de caminos. Aquí nos demoraríamos mucho. Voy a tratar de ser ágil. Me voy a detener en algunos caminos que Satanás ha ideado para ponernos a bajar hacia Babilonia, que son caminos muy sutiles, caminos en los que a veces nosotros no percibimos que ya estamos caminando. Como dice el Salmo,
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Porque hay errores que nos son ocultos a nosotros mismos, estoy seguro, la mayoría de ellos. Necesitamos un espejo para ver nuestros errores, y ese espejo es la palabra de Dios. Cuando nos miramos al espejo podemos ver mejor nuestros errores, pero cuando rehusamos mirar al espejo, tal vez estamos desordenados, pero no lo sabemos. Y tal vez nadie nos lo quiere decir porque no soportamos que nadie nos lo diga. Y ahí está el problema. ¿Por qué camino se llega a Babilonia? Cuando leemos en la Biblia el proceso de cómo los judíos fueron bajando de estar en Sión y fueron a parar a Babilonia, hay un punto del que habla el libro de Crónicas. Vayamos allá, segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y es un punto muy sutil, hermanos, muy sutil, que a veces de verdad no lo percibimos. ¿Estamos ahí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Leamos el versículo 19 hasta el 21. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mire este pecadillo, es un pecadillo. Es difícil percibir lo que está diciendo ahí que pasó. Dice que tenían 70 años, iban a tener que salir de la tierra de Jerusalén, de la Sión, tenían que salir 70 años. ¿Y por qué 70 años? Dice, porque ese es el tiempo que le debían a Dios, según la profecía de Jeremías. Y uno dice, ¿cómo que le debían a Dios? ¿Sí? En Sión estuvieron 500 años aproximadamente. Ya dijimos que en el desierto estuvieron ¿cuántos? 40. ¿Y cuántos estuvieron en Egipto? 430. Bueno, algunas veces dice que 400 fueron esclavos en Egipto y otras partes dice que 430. Tengamos en cuenta que no es una contradicción, sino que los primeros 30 años ellos no estuvieron esclavos en Egipto. Ellos vivieron rico en Egipto cuando vivió José, pero después de muerto José se les puso ya el mundo a cuadritos y ahí es donde empieza a contar los 400 años. Por eso a veces son 430 o 400. Volvamos. 500 años estuvieron en Sión, en la tierra prometida, y de esos 500 años, escúcheme bien, nunca sacaron el año de reposo. Cada 7 años ellos tenían que parar un año y dejar reposar la tierra y tenían que vivir procurando ese año hacer lo que agradaba a Dios, pero no iban a sembrar y no iban a estar en los afanes. Nadie nunca cumplió ese año, ningún rey paró el pueblo durante un año. Es decir que había un pecadillo. ¿Cuál pecadillo era? Que no paraban. Y el Señor dijo, no paran, listo, yo los paro. 500 años, ¿cuántos años le debían de reposo? 7 por 7, 49. Le debían 70 años de reposo a la tierra. 70 años tuvieron que ir a Babilonia y estuvo la tierra reposada. ¿Cuánto tiempo le debemos de reposo al Señor? ¿Cuánto nosotros a veces en los afanes ni siquiera paramos? ¿Cuánto nosotros pensamos que tenemos plata es porque trabajamos y porque trabajamos de sol a sol? Y no entendemos que es por la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sacar un rato para el Señor? Porque a veces no sacamos ni siquiera el día del Señor, sacamos el rato del Señor. El culto de las 8 y ya a las 10 tengo que estar en el trabajo. Bueno, perdóneme, no estoy criticando, estoy llamándonos a reflexión, hermanos. En el Nuevo Testamento no se hace énfasis en el día de reposo, pero no quiere decir que haya quedado anulado, no. En el Nuevo Testamento el día de reposo toma otro nombre, se llama el día del Señor. ¿Usted tiene un día para el Señor? Yo sé que tiene un día para la señora, pero ¿tiene un día para el Señor? Tiene un día en donde usted le dedica al Señor, usted va y visita a un enfermo, usted viene al culto, usted estudia la Biblia, usted para de los afanes, usted no está en los afanes y va y hace alguna obra para Dios, evangeliza a alguien. ¿Le da un día al Señor? ¿Un día?
ese era un mandamiento que, vuelvo y repito, parece ser algo muy, pues esa era una de las que le estaban cobrando a ellos ahí. Tenían una deuda con Dios porque no dejaban reposar la tierra, porque no pararon en sus afanes, en su ambición, en su ansiedad. De eso habló Jesús, ¿no? El afán y la ansiedad. Y en la parábola de la semilla dice: el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué otro camino los condujo a Babilonia? Esclavizar a sus hermanos. Bueno, no voy a mirar textos para que agilicemos porque ya se me hizo tarde. Esclavizar a sus hermanos, es decir, decía también la ley que cuando alguien tomaba de esclavo por alguna razón a uno de sus hermanos, dice que no lo podía tener esclavo más de 7 años, que lo tenía que dejar en libertad. Nunca lo dejaron en libertad. No hubo un año de jubileo. El año de jubileo se celebraba cada 50 años, donde se perdonaban las deudas, donde los esclavos volvían a la libertad, donde todos se ponían al día, donde el que había perdido su tierra se la regresaban. Nunca hubo año de jubileo. Eso tiene un simbolismo también en nuestra vida, hermano. A veces nosotros no tenemos jubileo. ¿Cómo así? No, es que el Señor me debe, hace 15 años me debe 50,000 pesos. Hombre, ya no te debe nada, mételo en el jubileo. Es que yo nunca le voy a perdonar lo que me hizo. Mételo en el jubileo, perdónale. Él no te va a pedir perdón. Jubileo es borrón y cuenta nueva. Dios lo hace con nosotros. ¿Lo hacemos nosotros con los demás? Ese era otro de los pecadillos que tenían ellos. No perdonaban. Otro pecadillo. Había sincretismo. ¿Cómo sincretismo? Es decir, que había una mezcla de creencias. Adoraban, bueno, algunos dicen, es bueno que vayamos allá. Vayamos al libro de Jeremías rápidamente. Ellos tenían una adoración a la diosa reina del cielo, la llamaban la reina del cielo. ¿Les suena a ustedes parecido? ¿Algo hoy día hay por ahí una reina del cielo? Le cambiaron el nombre, ya no se llama Artemisa, y ahora la llaman María. No voy a hablar mal de María, perdónenme. Una cosa es María, de la que habla la Biblia, y otra cosa es un ídolo abominable que hay por ahí, del que tienen 11,000 imágenes y a la que le hacen 11,000 procesiones. Esa no es María de la Biblia. Esta que la gente adora y a la que le dedican y le hacen procesiones, es esta de la que viene desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo ya adoraban a una tal reina del cielo. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque la Biblia no habla de adorar a María. María estaba con los 11 discípulos en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Una hermanita consagrada también recibió el Espíritu. No estaban adorándola a ella ni pidiéndole favores. Ella era parte de la iglesia. Lea la Biblia. Pero cuando usted mira el libro de Jeremías, hay un ídolo abominable. Leámoslo, Jeremías 44 del 18 al 22. Rápidamente leamos, dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Están echándole la culpa a Jeremías porque él les predicó en contra de la reina del cielo, les dijo que no le adoraran más a la estatua esa de Artemisa, y ellos seguían y culpaban a Jeremías y le decían: sí, desde que dejamos de ponerle velas vea, ya nos está yendo más mal. Satanás los tenía engañados. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Decían las mujeres. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido a esto, diciendo: no se ha cortado Jehová y no ha venido a su memoria. No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy.
porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. ¿Qué les está diciendo Jeremías? Que están engañados con esa... Hermanos, es lamentable. Nosotros tenemos en nuestro pueblo un lugar a donde vienen personas de muchos lugares lejanos, al Alto de la famosa Virgen del Alto, en Guarne. Vienen a pagar promesas y vienen en procesiones. Y es un lugar abominable. Cuando uno vaya, tienen miles y miles de imágenes y de cosas. Si esa es su fe hoy, piénselo. Esa no es la fe de la Biblia. Y si usted está en un sincretismo donde todavía tiene guardados sus muñequitos y sus ídolos, y porque uno no sabe, o su escapulario, aproveche y renuncie hoy a eso, porque eso es un camino para bajar a Babilonia. Si usted de verdad nunca le entregó el corazón a Dios, si usted estuvo viniendo a la iglesia mucho tiempo pero nunca botó escapulario y medallas y amuletos y cosas, hágalo de una vez por todas, porque Satanás se va a burlar de usted, y a través de esa falta de renuncia al sincretismo, Satanás lo va a llevar camino a Babilonia, es decir, a volver atrás. Y usted va a decir, no entiendo por qué. Porque Dios no le gusta el segundo lugar, ni el tercero. Él anda buscando el primer lugar. Él dice, o conmigo o contra mí. Con Jesucristo sembramos o desparramamos, o somos o no somos. Amén. La idolatría. Y un camino más. Quiero entrar en ese camino rápidamente, hermanos. Tolérenme, por favor, 5 minuticos. La hechicería. La hechicería es un camino, pero es un hilo muy delgado, hermanos. La gente ahorita pone disque atrapasueños, pone mantras, hacen cosas y piensan que eso se queda así. Hermanos, cuidado. A través del yoga, a través de la quiromancia, a través de la cartomancia, a través de cantidades de creencias, la gente se vuelve a la hechicería. ¿Qué es hechicería? ¿Qué es algo hechizo? Algo hechizo es algo ficticio y mal hecho. Es decir, que la hechicería es un camino que le brinda a usted los favores supuestamente de Dios. Entonces, ¿por qué la gente cae en hechicería? A ver, recordemos una historia de alguien que cayó en hechicería. Vayámonos allá. ¿Se acuerdan de un rey que cayó consultando por allá a una señora bruja? Saúl. ¿Quieren que lo leamos un ratito? Vayamos allá. Primer libro de Samuel, capítulo 22. A ver si sí es. Capítulo 28. Sí, más bien. Ahí. Versículo 3. Leamos así y entrémonos en la historia. Dice, ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado, le habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Escúcheme bien, Saúl no solamente había arrojado y matado a los encantadores y adivinos, también había matado a los sacerdotes. ¿Se acuerdan de los sacerdotes que le ayudaron y que el sacerdote que le dio una espada, la espada de Goliat a David? Y cuando vino Saúl y le contaron que ese sacerdote, mandó Saúl matar todos los sacerdotes y todos los levitas y acabar con la ciudad de los levitas. Es decir, Saúl estaba loco. Y sigue diciendo, se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué tuvo Saúl? Miedo. ¿El miedo es de Dios? Algo está fallando, algo está funcionando mal. Versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La Biblia dice que Dios esconde su rostro del impío. Es decir, que él buscaba a Dios. Señor, háblame en sueños. Tenía pesadillas. Señor, háblame por profetas. ¿Qué profetas? Se había matado a los sacerdotes, se había matado hasta los adivinos. Él era un anticristo. ¿Cómo que un anticristo? Sí. La Biblia dice que el anticristo se sentará en el lugar de Dios.
y se sentará como si fuera Dios y se hará pasar por Dios y se levantará contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto. Es decir, Saúl es figura de anticristo porque Saúl vino antes de David y David es figura de Jesús. Entonces antes de Cristo va a venir un endemoniado terrible, dice la Biblia. Saúl es figura de ese personaje que mata hasta los sacerdotes de Dios, que se levanta contra todo lo que se llame Dios. Y este hombre dice que llegó allí y no encontraba que Dios le hablara. Entonces le dijo a sus siervos que le buscaran una adivina. Encuentran una adivina, la adivina de Endor, o sea que fuera de la tierra de Israel, y él va hasta allá, tierra de filisteos, y en esa tierra él encuentra una adivina que supuestamente le hace venir a Samuel. Es decir, no es una adivina, es una medium, y esa medium se entra en trance y le invoca y le dice: tú eres Saúl. O sea, lo descubrió porque él fue disfrazado, y él le dice: no tengas miedo, dime qué viste. Y ella le dice: veo dioses que descienden del abismo. Y le dice: ¿y cuál es su forma? Y dice: veo un anciano que viene con un manto. Y dice: ese es Samuel, pregúntale. Y empieza a preguntarle que bueno, que qué va a pasar. Y entonces Samuel le habla así. Es un asunto todo místico. Algunos dicen que fue que Samuel le habló. Samuel no le habló, hermanos. Los muertos no vuelven. Y la Biblia no se contradice. Le habló Satanás. Y Satanás se disfraza como ángel de luz. Y se le presentó un demonio que se hizo llamar Samuel. ¿Y sabe qué es lo más tremendo y lo que más impacta? Que el demonio le dijo la verdad. Y por eso hay mucha gente que se aparta del camino de Dios, porque va donde le adivinan y aposta, le dijeron la verdad. Porque va donde le dicen profecías que le endulzan el oído y aposta, le dijeron la verdad. Pero ¿es eso lo que manda la Biblia? ¿Usted quiere saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted quiere saber el futuro? ¿Por qué pecó Saúl? ¿Qué era lo que buscaba él? Por todo lo que estamos diciendo. Primero, por tener miedo. No hay que tener miedo, hay que tener temor de Dios. Cambia el miedo por temor de Dios. Saúl no tenía temor de Dios, tenía miedo. ¿Qué más tenía Saúl? Dios escondió su rostro. ¿Cuál era la solución? Humillarse ante Dios. No se humilló ante Dios. ¿Qué más tenía Saúl? Ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Por el futuro. Esos son los síntomas que tiene la gente hoy buscando la idolatría y buscando los brujos. Porque quieren saber el futuro, tienen miedo del futuro. ¿Usted quiere saber el futuro? ¿Le leo el futuro ya en un momentito? Se lo voy a leer. Léalo conmigo. Isaías 59:2. Fácil. Cuando usted quiera leerle el futuro a alguien, se lo lee aquí. Isaías 59:2. ¿Cómo dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Primera parte de leerle el futuro, ¿qué es? Busquemos a Dios y arrepintámonos. Y después de eso le lee Isaías capítulo 3, versículo 10 y 11. Y le dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Queremos que nos vaya bien? Busquemos a Dios. ¿Queremos que nos vaya bien? Actuemos con justicia, apartémonos de la impiedad. Pero automáticamente, el que anda mal, ¿cómo le va? Mal. Allá los internos en la cárcel, cuando yo voy, me dicen: hermano, ¿cómo está la calle? Y yo le digo: bien, para el que anda bien. Pero para el que anda mal, sabe cómo está la calle. ¿Qué más buscaba Saúl? Buscaba la verdad. ¿Cuántas personas andan buscando verdad en un lugar de adivinación, de brujería, en el tarot, o andan buscando la verdad leyendo el horóscopo o escuchando el horóscopo? Y usted dice: eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Usted está haciendo hechicería, usted está menospreciando a Dios y a su palabra. Usted se está rebelando contra la voluntad y el designio de Dios, y usted quiere saber más que Dios. Y es tan bonito, bueno, bonito no fue bonito, fue muy triste, lamentable, como termina la historia de Saúl. Leámoslo ahí para terminar. Bueno, ya se me volvió una frase de cajón que para terminar, pero ahora sí voy a terminar.
Perdónenme. Entonces, mire lo que pasó. Estamos allá en primer libro de Samuel, capítulo 28. Y Samuel le dijo a Saúl, el supuesto Samuel, ¿no? El demonio este que se le apareció: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por medio de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Estaba ansioso. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, según esto, ¿no? Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Verdad o mentira? Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Verdad o mentira? Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Verdad o mentira? Puras verdades le dijo el brujo este. Pero hubo una que no se la dijo. Y ocultar parte de la verdad es una completa mentira, ¿no? Una verdad incompleta es una completa mentira. Cuando le dijo mañana estarás conmigo, no le dijo para dónde los llevaba, porque eran dioses que venían de abajo de la tierra y Samuel no tenía que estar abajo. Le dijo mañana estarás conmigo. Satanás le estaba profetizando lo que le iba a pasar. Al día siguiente ya le tenía listo el lugar, pero no se lo dijo. Esa es la parte que no te dicen cuando consultas a los brujos y a los adivinos, que esto te va a llevar al infierno, que es un camino de perdición, que no hay salvación cuando nosotros negamos al Dios vivo y verdadero y a su palabra. Terminemos aquí, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar por sus sendas y no mirar atrás, no bajar a Babilonia, ni siquiera a dar vuelta, hermanos. Nada que hacer allá, ni pensarlo, no hay camino de regreso. Quememos los barcos como hacía Alejandro Magno. No hay camino de regreso, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Grande es tu misericordia y tu amor, tu poder y tu fidelidad. Mira a tu pueblo, Señor. Mira la necesidad, Dios. Por favor, perdónanos si te hemos dejado, Señor. Perdónanos si por causa, Señor mi Dios, de la intriga, si por causa de los afanes, si por causa de la vanidad, si por querer saber el futuro, si por querer conocer, Señor mi Dios, cosas nuevas, por experiencias nuevas, o peor, Señor, si buscar prosperidad. Perdónanos, Señor, si hemos tomado camino hacia Babilonia. Hoy, Señor mi Dios, por favor, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Haz que entendamos sabiduría, Señor. Aparta la necedad, Señor. Si hay resentimientos, si hay amarguras, quítalos de nosotros. Enséñanos el jubileo, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener tiempo para ti de calidad, Señor. Enséñanos a amar lo que tú amas. Por favor, Dios, bendito eres. Gracias por tu palabra y gracias por este día. Hoy hay libertad, se rompen cadenas, se caen yugos, se pudren yugos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Derribado todo argumento de Satanás y toda mentira. Nuestra vida es libre por la palabra. Hoy, esta mañana, hay un pueblo libre para alabar a Dios, un pueblo para bendecir a Dios, un pueblo que se goza en la presencia de Dios, un pueblo que vive en Sión, que habita en Sión, que habita en la presencia del Rey, un pueblo que camina con el Santo. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, bendito. No nos dejes mirar atrás, Señor. Guárdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.